Padre bendito, te doy gracias por este tiempo, Señor, en el que nos permites abrir tu palabra. Ayúdame a ser claro sobre todo en este tema tan controversial a veces y complicado. Te pido que nos des luz para entender correctamente, Señor, y poder llevarlo a la práctica. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, bueno, el tema de hoy es el ayuno. ¿Quién de aquí ayuna? ¿Quién de aquí ha ayunado alguna vez? ¿Por convicción o porque no tenemos dinero? Bueno, buena pregunta. No tenemos Buena pregunta. Yo he ayunado, pero es de forma natural, no es otra cosa, ¿no? Exacto. Bueno, sí, o sea, no está de más pensar en eso. Sí, exactamente. No está de más pensar en eso porque, pues, es la otra manera de entender el ayuno, ¿no? Pero quiero que me acompañen a Mateo de nuevo. Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Mira, parece que te ponen las campanas. ¿Ya estamos ahí? Ven. Bueno. Ese es de... Dice Mateo 6, 18. 6, 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno. Entonces, ese es el texto que deberíamos ver hoy. Pero al igual que la semana antepasada, de la oración, ¿cómo vamos a ver la oración hipócrita si ni siquiera generalmente oramos, no? Peor esta, ¿cómo vamos a explicar cómo es el ayuno hipócrita si es una práctica que de hecho muchos cristianos quizás nunca hemos hecho, ¿no? O no es una práctica común entre cristianos. Entonces, pues antes de pasar a entender cómo sería un ayuno hipócrita, entonces vamos a usar este mensaje para explicar qué es el ayuno de una manera clara, bíblica. Entonces vamos a comenzar con esto. El ayuno, creo yo, que hay una mezcla de ignorancia y superstición, ¿ok? En general. Y entonces, muchos cristianos hoy en día no lo practicamos, ¿no? Podemos tener
10 años de ser cristianos y quizás nunca hemos practicado el ayuno, ¿no? Pero esto no es nuevo, o sea, como que en la historia cristiana siempre ha sido así por el mal entendimiento, porque la verdad es que no es muy así, no es tan claro como la oración, ¿no? ¿En qué momentos hay que orar? Pues cuando queramos hablar con el Padre, ¿no? Pero ¿en qué momentos vamos a ayunar? ¿No? Entonces, fíjense lo que dijo Juan Calvino. ¿Se ubican a Juan Calvino? ¿Muchos? El reformador. El reformador, exactamente. Él viene de la práctica de, bueno, él salió, por así decirlo, pues de las prácticas religiosas católicas antiguas, ¿no? Entonces, Dios le abrió los ojos y aparte le dio mucho entendimiento de muchas cosas. Entonces, él dice esto hace 500 años. Digamos pues algo del ayuno, porque son muchos los que desconociendo su utilidad piensan que no es necesario. Otros lo rechazan por completo como cosa no esencial, ¿no? Por otra parte, si no se entiende bien su uso, fácilmente puede convertirse en superstición. De nuevo, dice él, son muchos los que desconociendo su utilidad piensan que no es necesario el ayuno. Otros lo rechazan por completo como algo no esencial. Por otra parte, si no se entiende bien su uso, fácilmente puede convertirse en una superstición. Otra persona, esto fue hace 500 años, otro teólogo, pastor, que se llamó John Wesley, hace 300 años dijo esto: algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de toda escritura y razón, y otros lo han ignorado por completo. Entonces, como que por un lado se exalta demasiado o hay superstición, y por otro lado ni siquiera lo pelamos, ¿no? Entonces, dice otro autor, desafortunadamente el ayuno es la disciplina cristiana más incomprendida. Entonces, esta mezcla de ignorancia, prejuicio, superstición, creo yo que es el motivo por el cual no se practica en ciertos grupos cristianos, mientras que en otros grupos cristianos lo practican mucho, pero con un enfoque incorrecto. Entonces, el propósito de nuestro mensaje hoy y nuestro esfuerzo se concentrará en entender lo mejor posible qué es el ayuno y su propósito, para que uno, no seamos ignorantes en este tema; dos, que no seamos supersticiosos en este tema; y tres, para que metamos con fidelidad esa práctica en nuestras prácticas cristianas, como la oración o como dar a los pobres, ¿no? Entonces, para allá vamos. Y creo que un buen punto de partida, como siempre, es empezar con una definición. Cuando hablamos de ayunar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una abstenencia. Una abstenencia, ¿sí? ¿De qué? De comida. De comida. O sea, esa es la definición básica de comida. También puede ser de sueño, ¿no? O solamente es comida y bebida. Es buena pregunta, porque entonces vamos a empezar a pensar de dónde obtenemos la información. Hermano, Isaías 58 es la otra referencia que dice: el ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos, dice, compartir el pan con el hambriento, hospedar al pobre. Entonces brillará la luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente y Dios estará contigo. Es un ayuno es una parte del ayuno la cual el Señor requiere que sea así, ¿verdad? Sí, vamos a entrar, ese versículo es clave, Isaías 58 es clave. Vamos a entrar en la siguiente semana. Pero también en ese pasaje que leyó el hermano Jorge, habla de que, de hecho, es un reclamo a los israelitas porque están ayunando, están no comiendo, pero por dentro es diferente el asunto, ¿no? Pero vamos a entrar en eso la semana que viene. Muchas gracias, hermano. Básicamente, el ayuno es no comer. Es abstenerse total o parcialmente de alimentos o incluso bebida, ¿no?
o sea, agua. Pero creo que esto no cubre todo el sentido del ayuno cristiano, ¿no? Porque como decía Carla, pues yo puedo practicar el ayuno sin meter a Dios, ¿no? Por salud. Y también funciona, por salud también funciona, ¿no? Pero ¿cómo podríamos denominar qué es el ayuno cristiano? ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Qué es el ayuno cristiano? Pero ayuno es lo contrario, es no comer. Entonces, sí. Hablamos, sería debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Esta es una definición. Sí, muy bien. Creo que es una práctica espiritual. Una práctica espiritual que consiste en dejar algo para suplirlo por otra cosa, que en este caso sería algo de Dios, pero desconozco bien. Ok, muy bien. Básicamente, o sea, el ayuno sigue siendo ayuno, el ayuno sigue siendo de comida, pero ahora no es el propósito de que mi cuerpo sea sano, sino que conlleva propósitos espirituales, ¿sí? O sea, sí dejo de comer y a veces hasta de beber con propósitos espirituales. Esa sería la definición más básica del ayuno cristiano. Sí, me abstengo de comer o beber con fines espirituales. Y aunque ese es el concepto básico, hay varios tipos de ayuno, ¿ok? Ahorita Alexis comentó que hay que abstenernos de algo, no necesariamente de comer, ¿verdad? Hay algunas personas que ayunan de que, aparte de comida, de redes sociales, ¿no? Voy a hacer un ayuno de redes sociales, o de tele, o de X cosa, ¿no? De chisme, bueno, aunque... La religión tradicional es muy el ayuno de no tomar. De no tomar, ¿qué? Alcohol. Ah, ahí está. Sin embargo, literalmente no podríamos denominar eso ayuno, ¿ok? El ayuno literalmente significa dejar o abstenerse de comer, ¿no? Entonces, por estas cuestiones de malos entendidos, podemos denominar a esta acción el ayuno natural, o sea, el ayuno de no comer, no es de no abstenerme de redes sociales, es de no comer, ¿no? La Biblia no llama ayuno a otra cosa, ¿saben? Es por a donde voy, que no es, ay, voy a dejar de beber alcohol, ¿no? Y eso es ayuno. La Biblia nunca se menciona en esos términos el ayuno. Cuando habla de ayunar, siempre es en términos de comida y hasta de bebida. Bien, por ejemplo, vamos a Mateo 4:2, por favor. Mateo 4:2. Mateo 4:2. ¿Sí se acuerdan qué es lo que hay en Mateo 4, verdad? Al inicio. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y entonces dice el versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Bien, creo que es clara la referencia aquí a que es comida, ¿no? Y la verdad es que cada que veamos ayunar, a excepción de cuando, como el pasaje de Isaías 58, donde es figurativo lo que después dice que es el ayuno que Dios quiere, siempre se menciona como algo que debes de dejar de comer o incluso beber, ¿no? Entonces, es el ayuno natural. También está el ayuno total, donde ya se involucra tanto la comida como la bebida. Y podemos ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9. Hechos 9, 8, 9. Hechos 9, 8 y 9 dice: Saulo se levantó del suelo. ¿Sí se acuerdan qué pasó ahí, verdad? Sí. Jesús llegó con todo su poder
con gloria y lo tumbó al suelo. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué pasa? No comió ni bebió, ¿no? Ahora dicen, científicamente creo que puedes estar ¿cuántos días máximos sin tomar agua? 40 o 7. Sin tomar agua. Como 3, 5, 7 más. Sí, son pocos días los que puedes estar sin tomar nada de agua. Sin embargo, sin comer, ¿cuántos puedes estar? 40 días. Son más. 22. Sí, más, hasta leyendo, investigando, 40 o más quizás, ¿no? Imagínense. Está interesante esta leyenda, la verdad. Hermano, Sí. hablando un poco del ayuno, Jesús en un momento dice que para espantar o para quitar demonios, única y exclusivamente se ocupa de ayunar y de hacer oración. Da la clasificación o la importancia de lo que es el ayuno y la oración para ciertos tipos de demonios. Es un poco salirnos de contexto, pero va por ahí también lo del ayuno. Sí. Después hablamos de ese versículo porque es un versículo interesante, ¿ok? Porque tiene sus propias cosas que debemos interpretar bien, porque en ese versículo hay algunos manuscritos más antiguos que no viene esta cuestión de que se tiene que ayunar, pero lo vemos la siguiente semana también. Este versículo sí es clave para entender también. Bien, aparte del ayuno total está el ayuno parcial. ¿Cómo es el ayuno parcial? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Por tiempos determinados? Por tiempos determinados. Mediodía. ¿Ok? Normalmente yo he escuchado que hasta el mediodía, de decir, ya cené a las 7 de la tarde, ¿Ok? no ingiero alimentos hasta las 12 del día del otro día. Bien, esa es parte del ayuno parcial. Otra forma de tener un ayuno parcial es, por ejemplo, vamos a Daniel 10, por favor. Daniel 10. Daniel 10, versículos 2 y 3. Daniel dice 2 y 3. Me dicen cuando estén ahí. ¿Ya estamos ahí? En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron 3 semanas. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo fue el ayuno de Daniel aquí? Prolongado. no comió carne. Sí, bueno, fue prolongado 3 semanas, pero menciona que no comió, Carne ni vino. pero sí comió. ¿Sí me explico? Sí tenía alimentos, sí se puede alimentar, pero no se alimentaba de ciertas cosas, ¿ok? ¿Y cómo lo menciona aquí? Pero tiene un propósito, ¿no? Ujú. Sí. Menciona como un duelo, como una aflicción del alma. La aflicción del alma es, en el Antiguo Testamento, es otra forma de decir, una forma hebrea de decir ayuno, ¿no? Bien, entonces, en el ayuno parcial sí se puede comer, pero se abstiene de ciertos alimentos, ¿no? Que fue muy parecido y quizás con otros propósitos, como lo hizo el mismo Daniel anteriormente en el capítulo 1 de Daniel, donde no quería contaminarse, ¿no? Y entonces dijo, yo quiero comer puras legumbres. Pero eso también se le puede llamar ayuno. Claro, es ayuno parcial, ¿sí? Aunque el mismo Daniel en capítulo 1 y en capítulo 10 tiene diferentes propósitos el ayuno. ¿Bien? Ok. Y entonces también, sí, como ustedes lo dijeron, ayuno parcial también significa que yo puedo dejar de desayunar. Y entonces sí es ayuno, pero parcial. Y digamos que todos estos son ejemplos válidos de formas de ayuno, tanto total como parcial. ¿Sí? Bien. Entonces, ya habiendo definido qué es el ayuno, pregunta. ¿El ayuno debería ser parte de la práctica cristiana? Sí.
Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Hay cristianos, de verdad, hay cristianos que dicen no. No, es una práctica del Antiguo Testamento. Si pudieron observar bueno, no todos. Hay pasajes que muchas veces se basan solo en el Antiguo Testamento. Entonces, llegan a la conclusión de que en el Nuevo Testamento eso no se hace. No es una práctica del Nuevo Testamento, no es una práctica para los cristianos, ¿no? Pero vamos solamente por si hay alguna duda, vamos a ir a ver de dónde sale el ayuno, ¿no? Bien. En la Biblia hay muchas referencias al ayuno, muchas. Y se me ocurre una pregunta. ¿Dios mandó el ayuno? Sí. Sí, pues por estar en las escrituras. Sí, ¿En dónde lo manda? En el Creo que se lo mandan los sacerdotes, ¿no? Antes de comenzar a hacer estos holocaustos y todo ese tipo. A ver, ¿alguien tiene la referencia exacta de dónde? O sea, hay un mandamiento, ayunarás por tal cosa, tal día, hermano. No lo dice de cierta manera, pero sí lo refiere cuando dice que tenían que expulsar los demonios. Digo, ese género no sale más de que con ayuno y oración, a referir a que hagan oración. Aparte que es una enseñanza que él también ayunó. Exacto. Mi pregunta no es si es bíblico o no ayunar. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si Dios lo mandó como un mandamiento. Tienes que ayunar. ¿Sí? ¿Han escuchado algo así? Ok. Solo lo mandó en una ocasión. Ok, vamos para allá. Vamos a Levítico. Vamos a Levítico capítulo 16, por favor. Levítico 16, vamos a leer del 29 al 31. Levítico 16, del 29 al 31. Dice, ¿ya están ahí? Amén. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. El mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Es lo que les comentaba, ¿no? Afligir a las almas es un hebraísmo para decir, van a ayunar, ¿no? Como debilitar el cuerpo, la Es una forma de decir ayuno, sí, por esta cuestión, ¿sí? Ahora, ¿cómo entendemos la palabra alma? Cambia mucho de los hebreos a nosotros como occidentales, ¿ok? El alma para ellos no era lo que nuestro concepto raro del alma que está por acá y no entendemos bien qué es. Para ellos era su cuerpo, ¿sí? Era su cuerpo. Afligiréis vuestras almas y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo, ¿sí? Mandamiento perpetuo. Bien. ¿Qué es el riesgo perpetuo? Para siempre. Bien. Ahora, si lo mandó, ahí está el mandamiento, ¿no? Ya, y es un mandamiento perpetuo. Pero lo mandó para el pueblo de Israel en especial. Ellos tenían que hacerlo en un día bien específico. Era el día de la expiación, ¿no? Cada año el día de la expiación era cuando ayunaban. Todo el día, ¿no? Sin embargo, vemos que la gente también ayuna aparte de ese día, ¿no? Por ejemplo, Salmo 35:13, lo voy a leer. Dice David cuando está ayunando por sus enemigos, dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. O también vemos que el rey Acab, cuando oyó juicio contra él, también ayunó. Primera de Reyes 21:27 dice, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Y así hay muchos ejemplos de gente que ayuna, pero no como cumpliendo un mandamiento, ¿verdad?
O sea, no vemos a David que, voy a cumplir el mandamiento de ayunar, sino simplemente la práctica estaba. En el Nuevo Testamento también vemos esta práctica, y de hecho era muy común entre los judíos, especialmente entre los fariseos. Y quiero que me acompañen ahí, Lucas 18:12. Lucas 18:12. Lucas 18:12. Es esta famosa historia entre el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Cuando el fariseo ora para sí mismo y dice, oh Señor, y empieza a decir un montón de cosas y le dice él a Dios, yo ayuno 2 veces por semana, ¿no? Y doy diezmo de todo lo que gano. Entonces era una práctica común, incluso ya pasándonos a los tiempos de Jesús. O por ejemplo en Lucas 2:36 se menciona a la profetisa Ana. ¿Qué hacía esta profetisa? Dice, había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Entonces, desde la salida de Egipto, mínimo, ¿no? Con los mandamientos, con este mandamiento de Dios hacia los israelitas, hasta el tiempo de Jesús, vemos que había sido una práctica común, religiosa, ¿no? Entre los creyentes en Dios, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿el cristiano tiene que ayunar? O sea, ya después del nuevo pacto, ya después de que Cristo ratifica con su sangre el nuevo pacto, ¿el cristiano tiene que ayunar? Y como les digo, hay gente que dice que no, hay cristianos que dicen que no, porque eso es una práctica, como lo vimos, mínimo en el mandamiento o en las prácticas de cómo se manejaba en el Antiguo Testamento, una práctica del Antiguo Testamento, ¿no? Sin embargo, hay unos pasajes muy contundentes, muy claros, que vamos a revisar para decir, o para estar seguros, sí, es una práctica que el cristiano debe practicar. Bien, el primero de hecho sería el pasaje que estamos estudiando, Mateo 6:16. Mateo 6:16. ¿Cómo empieza? Cuando ayunéis. Y cuando ayunéis. Fíjense que algo tan sencillo como una palabra, el sentido de una palabra puede definir tanto. No dice exactamente si ayunan, dice cuando ayunéis. ¿Qué significa eso? Está dando por hecho que lo van a hacer, que sus discípulos lo van a hacer, ¿no? Pero quizás el pasaje más claro de todos es Mateo 9, para el ayuno. Mateo 9, versículo 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Dice: entonces los discípulos de Juan, el Bautista, se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio no está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Bien, ¿cuál es la situación aquí? Si lo podemos observar, incluso los discípulos era una práctica tan común que los discípulos de Juan y los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no ayunaban, ¿no? A lo mejor había días específicos en los que todos ayunaban, ¿no? Es como cuando los católicos en la cuaresma no pueden comer carne, y es muy evidente cuando un cristiano come carne, ¿no? Entonces es como se daban cuenta de que no estaban ayunando. Y la respuesta de Jesús es esta: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos?
La respuesta pues es no, claro que no. El ayuno representaba el luto, o sea, cierta aflicción, ¿no? Pero si dice, pues aquí está el novio, estamos casi en una boda, ¿por qué estaríamos de luto, no? Pero, dice Jesús, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando este suceso? O esta pequeña parábola. De cuando sea arrebatado el Señor Jesucristo y se queden solos, tendrán la necesidad de ayunar. Exacto, ayunarán, exacto. O sea, Jesús, después de resucitar, no se quedó aquí reinando. Jesús se fue. Jesús fue ascendido al cielo y está ya esperando, ¿no? Entonces, imagínense este hecho. El Mesías, tan esperado por siglos, ahora ya está entre los discípulos. ¿Por qué ayunarían? ¿No? Pero ese Mesías no se quedó ahí, sino que tuvo que ir. Y entonces ahora sí, dice, van a ayunar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los discípulos en la era cristiana van a ayunar. ¿Sí? El ayuno es cristiano, es algo cristiano. Bien. Entonces, vemos a los discípulos ayunando después de que Jesús ascendió. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Ya estamos ahí? Versículos 1 al 3. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, después de la ascensión de Jesucristo, vemos todavía a los discípulos ayunando, ¿no? O por ejemplo en el siguiente capítulo, versículo 23, Hechos 14, 23 dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Entonces vemos una iglesia nueva ayunando, ¿sí? Entonces creo que está claro que el ayuno es parte del cristianismo, ¿no? O sea, el cristiano no tiene por qué no ayunar. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Me pueden, los que no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Yo porque yo no sabía del ayuno. Sí. Desde cuando estaba preguntando, pero como que no me sabían explicar. Bueno, ok. Y realmente tengo una pregunta. Para ayunar, bueno, cuando sabes que el pecado te sigue atormentando y cosas así, ¿es bueno ayunar? ¿Para ponerte cuentas con Dios o a qué se debe? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? No falten. Pero tiene respuesta eso, tiene respuesta, claro. Muy bien. Sí, es una buena duda, definitivamente. Yo digo porque no sabíamos la importancia que tiene la ayuda. Sí, en general creo yo, y coincido yo también con eso, es por ignorancia. O sea, durante mucho tiempo yo no sabía que sí se tenía que ayunar, o que era algo que el cristiano debía hacer, ¿no? Carlos, ¿es como ponerse en cuentas con Dios o qué es el ayuno? Hoy vamos a ver lo que no es. Quiero empezar por lo que no es, para desmontar mitos y falsas creencias. Después de ver qué no es, vamos a ver la siguiente semana qué es realmente. ¿Bien?
Entonces, o sea, lo que yo espero es que este nuevo conocimiento que estamos obteniendo de la palabra de Dios, con este conocimiento podamos empezar a considerar seriamente el ayuno, ¿sí? Porque como ya lo vimos, es una práctica completamente cristiana que no estamos haciendo. Bien, entonces hay una pregunta, creo yo, más importante todavía que si debemos ayunar o no, o que es el ayuno. Hay una pregunta más importante todavía: ¿con qué propósito vamos a ayunar? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Qué responderías? Bueno, antes de responder, hay por lo menos dos perspectivas en las que los cristianos podemos caer, donde el enfoque está mal, está errado, ¿sí? El primero, diría yo, que la primera perspectiva errada o mal enfocada sería ayunar por superstición. Ayunar por superstición. ¿A qué me refiero con superstición? Cuando escuchan la palabra superstición, ¿qué se les viene a la cabeza? Que si hago eso se va a hacer. Porque algo malo te puede pasar si no lo haces. O si lo hago, algo bueno me puede pasar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Cuando me refiero a superstición, es la creencia irracional. O sea, que no se basa en cosas, o en datos, por así decirlo, racionales, ¿no? O no se basa... Vamos a definir primero la superstición en general, ¿no? La superstición es una creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica, especialmente si se relaciona con la mala o buena suerte. ¿Ok? Y conocemos supersticiones, ¿no? ¿Qué supersticiones conocemos? Pasar por debajo de una escalera, ¿qué pasa? Mala suerte. Y el gato negro. Por 7 años. Mala suerte. Y tirar la sal. Si nos darle los pies. ¿Y qué? Si nos darle los pies. Si nos darle los pies. Si ves a un perro haciendo popó. Sí, eso. Sí. Pero no termina. Como ayer me pasó el del camote. Y si lo escuchan, ¿no? Que le hacen. Y estábamos Ken y yo estábamos Ken y yo ahí en el cuarto. Y yo le digo, sacúdete. Y luego Tony se me queda ahí. Y dice, ¿por qué se salió? Porque mi abuelita decía que nos sacudiéramos la mala suerte. Sí, todo eso son supersticiones. Cuando se quebra un cristal. ¿Qué pasa cuando se quebra un cristal? 7 años de mala 7 años de suerte. mala suerte. Bien, todo eso es superstición. Pregunta, ¿los cristianos somos supersticiosos? No. No debería ser. Somos más supersticiosos de lo que quisiéramos aceptar o admitir. ¿Qué opinas? Bueno, a veces puede ser TOC. Y si no piso la raya o de hecho la llave 3 veces. Es otra cosa. Ajá. Pero, ¿qué opinan de la oración a las 3 de la mañana? ¿Es más poderosa? Que funciona igual. ¿Es más poderosa? Esa es una superstición. La definición de superstición en general es que atribuyen como mágicamente cosas a ciertos actos como buena suerte y mala suerte sin base científica, ¿no? Se les Sin da base, como un poder. sin base racional, y se les da cierto poder. Una definición cristiana de una superstición cristiana sería: le atribuye cierto poder a cierta cosa sin base bíblica, ¿no? Orar a las 3 de la mañana tiene más poder que orar a las 7 de la tarde, o a las 5, o a las 3:30, Quizá la única ventaja es que nadie te molesta. pero no tiene más poder. No te oye más Dios por eso, ¿no? ¿Es una superstición cristiana o no? ¿Habíamos caído en eso? Posiblemente. ¿Qué opinan de ponerle el nombre de un personaje bíblico famoso o ejemplar a tu hijo para que sea de bendición?
¿Superstición? ¿Tiene base bíblica eso? No. ¿No? No tiene base bíblica. O sea, a lo mejor lo único bíblico que se me ocurre es ponerle tu nombre. Pues sí, pero puedes ponérselo. Le pusimos cosillas, ¿no? José López. Pero José estamos, Carlos. peor que le hubieras puesto Belcebú López o qué sé yo. Totalmente, pero al final de cuentas, mi punto es: ¿por qué le ponemos el nombre de Josías? Para que, como Josías reinó, que él va a ser, desde sus 8 años, va a ser un liderazo, ¿no? Eso es superstición, pero hay muchos cristianos que lo hacen, de verdad. O por ejemplo, no sé, yo lo he escuchado, ¿no? Pero, ¿qué opinan de la gente que pone sus boletos del sorteo TEC dentro de la Biblia? ¿Superstición? Totalmente. Y ambición. ¿Sí? También otra, Carlos, ¿Sí? de que dicen, abre la Biblia y Dios te va a hablar. ¿Superstición? Eso sí, no sé si sea cierto. Bueno, a mí sí me ha pasado que sí hablo y sí, todo lo que dice digo... Bueno, esto tiene algunas cosas por ahí, porque al final de cuentas es la palabra de Dios. Y si la abres y la estudias, pero imagínate que la abres donde dice que Judas se ahorcó. Te está hablando algo a ti. Y después dice no. Y después llegas al momento donde dice Jesús, lo que vas a hacer hazlo ahorita. No, dices, no, claro que no me está hablando, ¿no? Entonces pensar así es un pensamiento supersticioso, ¿sí? Aunque Dios pueda hablar por medio de la palabra. Tradiciones también, ¿no? Bueno, de la misma gente o de los familiares. Viene así. En verdad el cristiano debe vivir por fe en Cristo Jesús y amor nada más. Sí, basados en la Biblia. Eso es lo más importante. También hay otra de que entrando a la casa yo me he fijado que tienen hasta abierta la Biblia. Los católicos hacen mucho eso. ¿Sí? ¿Para qué lo hacen? Para que protejan la casa. Ok, ¿superstición? Sí. Claro. También los judíos besan el dintel de sus puertas para... Pero porque tenían escrito, Sí, quizás tendría otro sentido, yo no sé bien, o sea, sé cómo los mexicanos estamos aquí, ¿no? Quizás sí, no estoy seguro por qué lo besaron, pero a lo mejor puede ser superstición, depende de cómo lo hagan, ¿no? O por ejemplo, ahí está, hermanos, cuando queremos conocer la voluntad de Dios, decimos, si pasa esto, quiere decir que es la voluntad de Dios. Sí. Si se me abren todas las puertas, quiere decir que es lo que Dios quería. ¿Superstición? Sí. Pues es superstición, ¿sí? Porque en la Biblia te dice, así tienes que conocer la voluntad de Dios. No, es superstición. Entonces, ¿somos supersticiosos o no? Sí. Somos bien supersticiosos, hermanos. ¿A alguien le da miedo el número 666? Es superstición. Es como, ni lo menciones, se te va a aparecer el diablo, ¿no? Entonces, superstición. Carla tiene muchos ejemplos. Sí, me estaba pensando eso que dijiste de que no es que Dios nos abre diferentes puertas, ¿verdad? Pero también Satanás está ahí. Claro. Porque puede que también sea bueno. Satanás es engañador. Ajá. O sea, y sabe las debilidades de cada uno. Sí. Y sabe cómo, o sea, él no está en todos lados. No es omnisciente, pero nos conoce. Claro. Sabe lo que hablamos, ¿no? Y entonces dice, le dices a tu esposo, ¿no? Es que si Dios me abre esta puerta, entonces quiere decir que es la voluntad de Dios. Entonces Satanás o sus demonios escuchan por ahí y dicen, ok, hay que abrírsela. ¿Fue Dios? ¿No va a desviar? Puede desviar, exactamente. Entonces, sí, somos bien supersticiosos. Perdón, es como un trabajo, ¿no? Que tú dices, híjole, estoy orando por un trabajo y luego se presenta un trabajo y tú dices, híjole, yo oré y el Señor me abrió esa puerta, pero ese trabajo te quitó de tu familia, te tentó para adulterio, entonces esos tipos de cosas donde... Sí. Pues no. Es un ejemplo de esta cuestión, pero ya estamos entrando en un tema que no es superstición. ¿Sí? Pero sí me explico, ¿no? Sí me explico que los cristianos somos supersticiosos. Bien. Que son ejemplos. Bien, de nuevo, si una superstición en general es una creencia irracional según la cual ciertos actos, objetos, fechas o fenómenos tienen poder para producir buena o mala suerte, sin ninguna base lógica, científica o racional,
Una superstición cristiana podría ser una creencia irracional. Si se fijan, todo esto fue irracional, ¿no? En algo sobrenatural en la cual se cree que ciertos actos, como orar a las 3 de la mañana, ¿no? Como abrir mi Biblia y ponerla ahí en la sala, tienen poder para producir bendición o maldición, pero que no tienen ninguna base bíblica. Eso es superstición. Hermanos, el ayuno puede fácilmente caer en superstición. ¿Saben por qué es tan fácil el ayuno que caiga en superstición? Porque ignoramos mucho de lo que es y el propósito. Me vuelvo a leer lo que escribió Calvino. Si no se entiende bien su uso del ayuno, fácilmente puede convertirse en superstición. Fácil. Si buscamos, si ustedes pueden hacer la prueba, si buscamos en YouTube predicación ayuno, estos son los primeros resultados. El poder atómico del ayuno. El ayuno, la llave que abre milagros, rompiendo cadenas a través del ayuno. El poder combinado de la oración y el ayuno. El ayuno que atrae la presencia de Dios. ¿Ok? Sí, y la mayor, o sea, de los primeros 20 resultados, el 80% vienen de fuentes pentecostales. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención eso. Mucho. O sea, ¿por qué así? ¿No? ¿Por qué no me salió de fuentes reformadas o de fuentes bíblicas los primeros resultados? ¿Por qué de pentecostales, no? Bien. Según todos estos títulos que les acabo de mencionar, para si alguien ve y quiere saber algo del ayuno, ¿cuál sería la primera como idea que tuviera del ayuno? Pues algo supersticioso, si lo buscas. Sí, algo que, no, es el poder de Dios está escondido en el ayuno, ¿no? Sintetizando, podríamos decir algo así como que el ayuno es para llegar a otro nivel de espiritualidad. O el ayuno es donde suceden milagros, ¿no? O el ayuno donde tienes más poder, o de que Dios te va a escuchar más, ¿no? La pregunta es, ¿esta forma de pensar en el ayuno tiene base bíblica? No sé, digo, a lo mejor la forma en que estoy predicando va a decir, no, pues no. Pero la verdadera respuesta es que ni siquiera sabemos, ¿verdad que sí? No sabemos si tiene base bíblica. Sería bueno que cada uno de nosotros pudiéramos decir, es que no sé, ¿no? Voy a buscar, ¿no? Bien. La mayoría de estas enseñanzas pentecostales acerca del ayuno toman ejemplos del ayuno y hacen reglas de ahí para copiar. A él le funcionó, seguramente a mí me va a funcionar, ¿no? Recientemente, ayer estaba platicando con Daniel del ayuno. Daniel viene de los apostólicos, ¿no? Son pentecostales, ¿no? Y entonces me comentó acerca de que si conocía el ayuno de Daniel, así se llama, el ayuno de Daniel. Yo nunca había escuchado eso. Entonces ya empecé a buscar y lo que quieren es copiar lo que hizo Daniel, lo que leímos en Daniel 10, lo que hizo Daniel estas 3 semanas, y entonces algo mágico sucede, ¿no? Entonces, generalmente estas enseñanzas de ayuno lo que hacen es tomar enseñanzas y que sí pasó algo allá, o sea, pero no quiere decir que esto va a funcionar acá de ninguna manera, porque fue algo especial, ¿no? Entonces se basan en ejemplos donde sí pasó algún milagro, pero lo que hacen es que la excepción se vuelve la regla, ¿no? Y eso es irracional. ¿Cómo? Si pasó alguna vez, no quiere decir que siempre va a pasar así, ¿no? De hecho, le pasó a él, ¿no? Y nunca más volvió a pasar en
la Biblia, ¿no? Así como a él le pasó, me refiero. Entonces, pensar de esa manera del ayuno no es más que superstición cristiana. El propósito del ayuno no es subir de nivel espiritual, ni el ayuno tiene el poder en sí mismo de abrir puertas de bendición, ¿no? No es para eso. La segunda perspectiva que está mal sobre el ayuno es esta, y creo que es puede ser el otro extremo: ayunar por ayunar. Voy a ayunar solo porque pues tengo que ayunar, ¿no? Dice la Biblia que debo de ayunar, o que es cristiano, ¿no? Y creo que esta es la forma de pensar en el ayuno del fariseo, ¿no? Cuando dice, yo ayuno 2 veces por semana. Digo, no dice acerca de su propósito, pero ¿por qué lo hace 2 veces por semana, cada semana? ¿Por qué lo haces, no? ¿Cuál es el sentido? Nadie se lo había dicho, pero ya era una regla para él, ayunar 2 veces por semana. 2 veces por semana. Y muy seguramente era los mismos días de la semana, ¿saben? Ayunar como una regla, o sea, el deber hacerlo porque la Biblia dice porque debes hacerlo, es un ayuno sin sentido, no tiene ningún sentido. Es como orar vanas repeticiones, algo muy vacío, ¿no? Esta perspectiva del ayuno, donde debes ayunar por ayunar, el ayuno se vuelve un fin en sí mismo. O sea, el propósito es ayunar, no que me lleva algo el ayuno, ¿no? Yo debo ayunar y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Es simplemente religión vacía. Es como el ayuno de los católicos en Cuaresma. ¿Por qué vas a ayunar? Pues porque debo ayunar, ¿no? O sea, no comen carne roja solo porque en esos días no se come carne roja. O sea, el propósito al final de cuentas es guardar la regla. Entonces estas dos perspectivas, tanto la supersticiosa como la regla vacía, simplemente no creo que sean el enfoque del ayuno bíblico. Y ya sea por morbo o por indiferencia, pues creo que a veces lo podemos hacer muy mal, ¿no? Todo el tiempo. Bien, ¿cuál es el propósito del ayuno cristiano? Vamos a entrar de fondo la siguiente semana, pero quiero dejarlos con esto. Vamos de nuevo a Mateo 9, por favor. Mateo 9. ¿Qué dice? ¿No de qué? 1:14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió, ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lo arrebatarán al novio y entonces ayunarán. Excelente. Miren, nuestro Señor vino al mundo como el esposo. Esa es la ilustración. Pero el esposo de quién? De la iglesia. De la iglesia, de su pueblo, ¿no? Pero este esposo tenía que dar su vida por su novia. ¿Quién es su novia? La iglesia. Efesios 5 es clave para entender esto. Dice Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, así como, y aquí viene la enseñanza, como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿cuál es el fin de su muerte? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces Cristo, como el marido, se da a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se da a sí mismo? Entrega todo de sí. Ajá. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Eso es lo que quiere decir. Dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Siguiendo la ilustración de Efesios 5, ¿para qué dio su vida en la cruz? Para el perdón de los, para limpiar las Para limpieza. Para limpieza. Dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y sí tiene que ver con el pecado, totalmente. Él vino para limpiar a su iglesia, a su pueblo, los creyentes, o sea, sus discípulos del pecado, y dejarla sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Toda esta mancha, arruga o cosa semejante significa el pecado. Entonces, cuando Cristo viene, ¿qué es lo que hace en la cruz? Limpia a su iglesia, limpia a su pueblo, para dejarla como una iglesia santa, sin mancha, inmaculada. Es lo mismo que dice Tito 2:14. Él se dio por nosotros mismos. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Pero una vez que hubo hecho esto, el novio, hay otra parábola que dice, el novio se fue a un país lejano. ¿Se han escuchado esa parábola? Lucas 19:12. Por eso dijo, dice el versículo 12, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para así después volver. ¿Sí? Y la parábola sigue hablando de otra situación, pero el punto es el mismo. Este esposo se va. Y bueno, aquí en la parábola dice que fue para recibir un reino. ¿Para qué ascendió Jesús? Pues él dijo que a preparar morada. Entre tantas cosas, ¿no? Para recibir un reino, para sentarse en el trono y decir, ya, ¿no? Esto es lo que dice Efesios, ¿no? Haciendo todo esto se sentó muy por encima de todo. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios. ¿Qué significa? En el trono de Dios. Y entonces Jesús no está. Jesús se fue. ¿Y la novia? Se queda sola. Se queda sola sin su marido, pero por un tiempo. Ella lo sabe. Entonces la alegría de tener a ese esposo, aunque esa alegría ahí ahorita no es una alegría completa, porque Jesús, aunque está con nosotros, no está en una experiencia completa con nosotros, porque Él está allá. Y entonces, como dice Jesús, entonces ayunaremos, demostrando pues que no te gusta. Hay aflicción mientras, ¿sí? No es que en este mundo haya aflicción, que sí hay, pero si se fija en el sentido, no es por lo que queda en el mundo, sino por lo que se fue. Es la necesidad constante de alimentarte de Dios, ¿no? De su palabra. Sí, yo lo diría, es la necesidad constante de Él, de la comunión, exactamente. Pero llegará el día en que Él regrese, y cuando Él regrese ya no habrá más ayuno. O sea, el ayuno es en este tiempo. ¿Por qué ayunaríamos cuando ya los esposos están juntos? Si ya es un gozo perpetuo, una alegría perpetua. Ahora estamos en el novio, no tenemos la experiencia completa. Imagínate dos esposos recién casados, amándose demasiado. O sea, durante todo su noviazgo hubo muchos problemas porque las familias no estaban de acuerdo, ese tipo de películas, ¿no? Y parece que ya casándose todo bien, pero
a su esposo le llega una carta de que se tiene que enlistar, ¿no?, en la milicia. Y no hay de otra, tiene que irse. E irse lejos, no hay opción. ¿No habría dolor en la partida? Habrá mucho dolor. Pero que no había gozo porque ya son esposas. Claro que hay gozo, pero hay dolor, ¿no? ¿No habría este dolor en el corazón con cada día que pasa sin él? ¿Sí? Sabe que esta mujer sabe que ese hombre es su esposo, y cuando se acuerda le llena de alegría, pero no puede estar sin él. ¿Cuántas veces por este mismo dolor no comería? ¿Le daría hambre? No. Hacia allá va el sentido del ayuno cristiano. Hacia allá. Nuestro esposo no está. ¿Nuestra felicidad está completa sin él? No. Hacia allá va el ayuno cristiano. Vamos a orar. Padre, gracias por este tema, Señor. También creo que nos has dado luz, viendo lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a no tomar el ayuno como algo supersticioso, Señor. Y ayúdanos a entender cómo es el ayuno cristiano, bíblico. No queremos menospreciar esta práctica, tampoco queremos rechazarla, no queremos exaltar esta práctica como algo que no es. Solo queremos ser fieles a ti, Señor. Solo queremos ser fieles en lo que dice tu palabra y en las formas que dice tu palabra. Trae a mis hermanos la siguiente semana para terminar este tema, Señor. En nombre de Jesús. Amén.